Hola, le damos la bienvenida al podcast de El Buen Mayordomo. Compartimos regularmente devocionales, series, lecturas y sermones expositivos. Nuestro objetivo es hacer discípulos de Jesucristo y animarlos a vivir sus vidas ordenada y sabiamente para gloria de su Hacedor. El Creador, en su soberana gracia, equipa a sus santos de múltiples maneras y es una imperiosa necesidad aprender a administrar sus bondadosas dádivas. Acompáñenos a escudriñar las Sagradas Escrituras y a descubrir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ello. Comencemos. El autoexamen de la vida espiritual. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, Reina Valera, 1960. No todos los que hablan sobre el cielo irán allá. No todo el que llama Señor a Jesucristo entrará en el reino de Dios. Dijo un predicador: hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. Las pruebas constantes son necesarias para conocer de manera sincera el terreno en el que estás parado. Aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Las palabras examinaos y probaos de este verso provienen del griego. La primera, peirazo, se traduce a la lengua castellana como poner a prueba, tentar, probar, intentar, y dokimazo, con una acepción similar, examinar, interpretar, discernir, descubrir, aprobar, demostrar. El diccionario expositivo W. Vine, Editorial Caribe 1999, lo traduce como someter a prueba con la expectación de aprobar. Un genuino creyente quiere hallarse aprobado a los ojos de su Señor, y esto solo es posible si se permanece en Jesucristo. Con las pruebas se detectarán ciertas y claras evidencias de que eres de Cristo, morada de su Santo Espíritu, arras de la herencia eterna. Un buen árbol da buen fruto, pero para ello debe estar vivo y fuerte, afirmado a tierra, con raíces profundas, alimentadas por fuentes de agua viva. Un conocido predicador dijo: en las iglesias suelen haber árboles de Navidad, refiriéndose a los falsos creyentes, es decir, aquellos que creen serlo. Estos parecen estar vivos y fuertes, pero ya han sido cortados de raíz. Están internamente muertos. Sus frutos son artificiales, colocados externamente solo para mostrar una linda apariencia. Qué trágico, un árbol muerto con frutos de plástico. Los réprobos. El vocablo reprobado al final del verso proviene del griego adokimos y tiene principalmente el siguiente significado: descalificado, desaprobado, fracasar en la prueba, inútil, corrompido, demente. La Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios con sus propias fuerzas. No hay quien haga el bien y nunca peque. El corazón del hombre es engañoso y de continuo al mal. En este sentido, nadie tiene la capacidad de pasar el examen por sus propios medios y presentarse ante Dios como aprobado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, versículo 28. Esto quiere decir que no puedes presentarte ante Dios como doquimos, aprobado. La respuesta más corta y certera conforme a las Sagradas Escrituras es: no puedes hacerlo, por lo menos
no por tus propias obras de justicia. No estás capacitado naturalmente para aprobar el examen, pues la fe que salva no proviene de ti. Esta te debe ser dada. La cruda verdad, en palabras de nuestro Señor, es que el ser humano no quiere ir a Dios para ser salvo de la ira venidera, a no ser que haya un cambio interno en él y sea regenerado, con un corazón circuncidado, completamente nuevo. Si amas a Dios y puedes ver las cosas espirituales, es porque Él te amó primero y te buscó. Jehová, en su soberana y perfecta voluntad, escogió un pueblo, un remanente, desde antes de la fundación del mundo, no por algo intrínseco en ellos, a fin de que no haya jactancia por parte del hombre. Fue, es y seguirá siendo por gracia hasta que suene la última trompeta y el tiempo de Dios se cumpla, pues la aprobación viene de lo alto. Dicho esto, cabe puntualizar que Dios no eligió a todos. Eso quiere decir que en su elección pasó por alto a muchos. Estos son los réprobos. Y no hay injusticia en ello por parte de Dios, pues simplemente ellos tienen lo que merecen por su obrar. Los aprobados. Dios salva. Qué hermosa verdad. No depende de ti, de mí, ni de ningún ser creado. Imagina por un momento a una turba de personas precipitándose a un acantilado, corriendo presurosas a su perdición, y a la poderosa mano de Dios cambiando soberanamente en alguna de ellas el rumbo de su destino, conduciéndolas a Cristo. Qué privilegio inmerecido el poder virar de dirección por la sola gracia soberana del Creador. Esto quiere decir que los aprobados los son por voluntad del Salvador y los réprobos los son por sus propias acciones. Dios no empuja a nadie por ese precipicio de condenación. No existe en el Altísimo la más mínima pizca de maldad. Él no es autor del pecado. Simplemente deja a éstos seguir su perverso camino, los cuales desfallecen y mueren a causa de sus propias iniquidades y desobediencia. Milagrosa, soberana y poderosamente Jehová transforma el corazón de quien quiere para conducirlo a vida. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22. La fe puesta en el verdadero objeto de la salvación, quien es la persona y obra de Jesucristo, es una dádiva de Dios, y sólo ella es capaz de librarte del yugo opresor del pecado, cambiar tu dirección y conducirte a vida eterna. Esta fe es un requisito sine qua non para aprobar el examen. Las evidencias de una fe genuina y una vida espiritual sana. El autoexamen consiste en asegurarte de que eres un verdadero y no un pseudo creyente. Examinarte a la luz de las Escrituras es fundamental para confirmar en ti claras evidencias de aprobación, a no ser que estés reprobado y la verdad no esté en ti. ¿Cómo puedes saber si estás en la fe verdadera y es Cristo quien mora en ti? Sin agotar el tema y a fin de hacerlo meramente enunciativo y no taxativo, procederemos a realizar 5 preguntas fundamentales para ello. Las mismas serán suficientes para responder la consigna del pasaje bíblico y te ayudarán en la autodisciplina para confrontar constantemente tus acciones con la palabra de Dios. Además, las consignas habituales te darán una fotografía espiritual de toda tu vida, como un indicador del estado de esta, con la que podrás detectar
a tiempo ciertos indicios peligrosos que de no tratarlos pueden alejarte de las sendas de la justicia hacia un terreno de dolor. Pregunta número 1. ¿Cristo es tu único y suficiente Salvador? La fe es estar seguros de lo que esperamos y a la vez convencidos de lo que no vemos. Sin ella es imposible agradar a Dios. Toda persona tiene fe en algo y se refugia en ello. La pregunta es, ¿qué o quién es objeto de su fe? Oh hombre insensato, ¿quién puede salvarte de la ira venidera, la cual por tu desobediencia a la ley del Creador mereces? ¿Acaso las riquezas, la fama, el poder, la salud o alguna otra cosa creada puede hacerlo? La gloria del ser humano es pasajera y sus días como niebla. La fecha y hora del juicio están programadas por el juez eterno y tu cita a tribunales es inevitable. ¿Confías en tu propia justicia, oh hombre? ¿Puedes jactarte de ella? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios, pues la ley solo deja entrever tu incapacidad de hacerlo. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Romanos capítulo 3, versículo 22. En un acto judicial soberano, el Padre declara justos a todos aquellos que profesan fe en la persona y obra de su unigénito Hijo. Llegará el día en el que el mazo golpee con estruendo sobre el estrado del tribunal y se dicte sentencia a los oídos de todo el universo. Tú procura hallarte aprobado y que las palabras del juez sean para ti las siguientes. Es usted declarado inocente. Su fe en Jesucristo lo ha salvado. Él pagó en la cruz el precio por tus delitos. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Quienes están convencidos por la palabra de Dios pueden poner su plena seguridad de salvación en el único y suficiente Salvador y saber que las cosas futuras que hoy no se ven se convertirán en presente en los postreros días, pues la esperanza en el Señor no avergüenza. Pregunta número 2. ¿Posees el amor ágape? Este es un amor dado de arriba, no es propio del hombre. El genuino amor es un acto de obediencia incondicional y desinteresado, volcado al servicio, con una entrega absoluta y constante a los propósitos eternos de Dios, buscando hacer su voluntad y no la nuestra. Es un compromiso sufrido que se traduce en acciones de bondad y misericordia. Este es el amor que llevó a Cristo a descender de su trono a la cruz por personas que lo aborrecían y no merecían su perdón. Este es el amor que el Señor te anima a imitar, bendiciendo a quienes te maldigan, haciendo el bien a quienes te aborrezcan y orando por quienes te ultrajan y persiguen. El ser humano no puede amar de esta manera a no ser que el Cristo les haya dado su amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Cuando se nombran los frutos del Espíritu en Gálatas 5, el primero de ellos es el amor, colocado a la cabeza, el más grande de los tres más grandes, comenta aquí William Hendrickson, pues comienza por entregar completamente a uno mismo. Es este el fruto por excelencia del Espíritu Santo,
a partir del cual cobran mayor relevancia los otros, pues la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta número 3. ¿Guardas los mandamientos de Dios? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. No cometas el error de ver estos versículos con un lente salvífico, como lo haría un fariseo legalista, en búsqueda de su autojusticia. Pues no se habla aquí de salvación, sino de su consecuencia, el cual es la obediencia. Esta es una clara evidencia de una genuina fe. Debes interpretar esto como el incesante y vehemente deseo de querer hacer la voluntad de Dios en tu vida, buscando agradarle en todo. El Salmo 1 dice que el creyente se deleita en la ley de Jehová, en ella medita de día y de noche. Aquel que ama, con amor eterno, atesora en su corazón los sabios consejos de su Padre y quiere obedecerlo. Incansablemente batalla contra las tentaciones del pecado para hacerlo. Quien viva sin considerar y obrar la palabra del Altísimo, aunque diga ser cristiano, probablemente no lo sea. Pregunta número 4. ¿Aborreces el pecado? Honrar al Señor es odiar el mal. No puedes amar las tinieblas si el Santo Espíritu de Dios mora en ti. Son cosas incompatibles. Por ende, elegirás la una o la otra. En la medida en que el creyente crece espiritualmente, aprende progresivamente a odiar todo lo que Dios odia y a apartarse de ello. Esto no quiere decir que ya no peca. Mientras los resabios de su naturaleza carnal estén, lo seguirá haciendo, hasta tanto posea un cuerpo completamente glorificado. Como creyente, batallarás fervientemente contra el mal. El pecado te hará sentir lleno de excremento maloliente y querrás alejarte de él. El incrédulo, en cambio, no odia la iniquidad, disfruta practicarla, posee una mente totalmente depravada, cauterizada por el mal, la cual el Creador reprueba. Pregunta número 5. ¿Tus obras reflejan esa fe? Todo está íntimamente relacionado. Quien guarda los mandamientos de Dios es alguien que indefectiblemente obra el bien. Es así como se materializa la fe. Lo externo se convierte en evidencia de lo interno. Por los frutos conocemos a los que son de Cristo, y estos no son adornos plásticos, sino actos sinceros de justicia. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Señor. ¿Qué hijo es aquel que no realiza las obras que Dios le envía a hacer? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano fueron preparadas para que andemos en ellas. El creyente, a diferencia del incrédulo, sí puede hacer buenas obras, con una motivación correcta, ya que los buenos frutos no provienen de lo humano, sino del Santo Espíritu de Dios que mora en él. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta número 91, sintetiza las buenas obras en 3 elementos fundamentales extraídos de la Biblia, diciéndonos lo siguiente: únicamente son aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios y buscando su gloria, no la nuestra. Me remito a este punto, donde hallaréis las citas bíblicas
pues la palabra del Altísimo es la única y suficiente fuente de la verdad. Palabras finales. ¿Y tú? ¿Cómo estás de cara a la prueba? Preguntarte la Biblia. La práctica del autoexamen revela dónde está puesta la confianza de tu corazón y cuáles son los senderos por los que transitas. Al realizar esta sencilla tarea de preguntarte la palabra, puede llegar a sorprenderte dónde estás poniendo tu esperanza, a qué le prestas mayor atención y en qué gastas tus energías. Jehová quiere que sepas que en Cristo Jesús eres aprobado y poseas plena seguridad de salvación. Gloria a Dios por ello. Pero nunca subestimes al enemigo, quien puede plantar duda, temor, arrastrarte a un terreno de miedo para maltratarte y quitarte ese gozo que el Señor te dio y quiere que abraces hasta que Él vuelva. Por ello, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15.